La saludé. ¿Cómo andas? Bien. ¿Cuál es? 45,46. Esta es la 98 en esta. No sé, ¿cuál tienen ustedes? ¿Qué página es? Yo tengo 97. 97 o 98. Bien. Este que dice en un recipiente de 500 gramos. Bien. 46. En un recipiente, una masa de 500 gramos de agua, cuya temperatura inicial es de 18 grados centígrados. Se coloca un bloque, masa 2, de 364 gramos de cobre, cuya temperatura inicial es de 120 grados centígrados. Calor específico del cobre es 0,094 calorías gramos grados centígrados. Yo tengo que sacar la temperatura de equilibrio. Temperatura de equilibrio. Entonces, tenemos como el de mayor temperatura es el cobre, el que entrega calor, decimos, cantidad de calor del cobre negativo es igual a la cantidad de calor que recibe el agua. Entonces decimos menos la masa de cobre por el calor específico del cobre, temperatura de equilibrio, menos temperatura inicial. La 2, le habíamos puesto 2. Igual a masa del agua, calor específico del agua, temperatura de equilibrio, menos temperatura inicial 1. Entonces decimos, menos masa de cobre, 364 gramos, por 0,094 calorías, grados centígrados, temperatura de equilibrio, menos 120 grados centígrados. Vayan calculándome esto, 364 por 0,094. Ahí le pasa a Tommy, por favor. 500 gramos, una caloría, grados centígrados, temperatura de equilibrio, menos 18 grados centígrados. Entonces, acá ¿cuánto le da? 364 por 0,094. Menos 34,2. 216. Calorías, grados centígrados. Acá va temperatura de equilibrio. Menos 120 grados centígrados. Bueno, acá me queda 500 porque por 1. 500 calorías, grados centígrados, temperatura de equilibrio, menos 18 grados centígrados. Bueno, ahora multipliquen 34,216 por 120. ¿Cuánto le da? 4.105,92. 4.105,92 calorías. Esto es positivo por temperatura de equilibrio. Acá multiplican 500 por 18 ahora. 9.000. La temperatura de equilibrio, menos 9.000 calorías. Agrupamos la temperatura de equilibrio, menos 34,216 calorías, grados centígrados por temperatura de equilibrio, menos 500 calorías, grados centígrados, temperatura de equilibrio, y me queda menos 9.000 calorías, menos 4.105,92 calorías. Me suman, este es el de la derecha, porque este da menos 534,216 calorías, grados centígrados, temperatura de equilibrio, y lo de la derecha, ¿cuánto me da? 13.000, menos 13.105,92 calorías. Por lo tanto, la temperatura de equilibrio es menos 13.105,92 calorías, dividido menos 534,216 calorías, grados centígrados. Y ahí me daría la temperatura de equilibrio. A ver si se ve bien, chicos. Entrar un poquito más abajo. Ahí. Ahí quedó joven. ¿Cuánto dio?
¿Cuánto le dio? ¿Cuánto le dio, Agus? Me dio 2,44. No, está mal. Ahí, daba 18. Para... Ah, 24, entonces. No me acuerdo. 24,53. ¿Así le dio? Por las dudas que hay. Sí. Bueno, respuesta. ¿Cuál es la respuesta? La C. Bien. Ahí está, a copiar. Dice el peso específico del hierro es de, ahí recibo, 7,600, este es el 47. Por 10 a la 4. Temperatura inicial, 10 grados centígrados. Temperatura final, 120 grados centígrados. Me da el coeficiente lineal, que es 12 por 10 a la menos 6. 1 sobre grados centígrados. Bueno, acá tiene Tania. Bueno, sí, ejemplo, si yo caliento una barra de hierro, ¿sí? A decir que está todo, porque que me está rompiendo las teclas, la porquería que hay. Las teclas de la computadora me las está rompiendo todo. La masa, ¿cambia? Muy bien, entonces el peso no cambia. Entonces este peso específico, que me dice que es 7,64 por el 4 newton, eso no va a cambiar nunca. Lo que va a cambiar es el volumen, porque se va a agrandar. Entonces acá me está diciendo que yo tengo este peso en 1 metro cúbico. Lo que me está diciendo es que el volumen inicial es 1 metro cúbico. Nosotros ¿qué vamos a sacar? Por dilatación el volumen final. Acuérdense que el volumen final era igual al volumen inicial, 1 más 3 veces alfa por el delta T. ¿Se acuerdan la formulita esa? Bien. Entonces decimos, volumen final, 1 metro cúbico, 1 más 3 alfa, que sería 3, por 12 por 10 a la menos 6, 1 sobre grado centígrado, y la diferencia de temperatura es 110 grados centígrados. Este con este se va, y ahí me da el volumen final. Me lo tienen que decir con todo lo decimal, porque es poquito lo que se agranda. 1,00 no sé cuánto. ¿Quién está tomando mate? ¿Vos solo o nosotros? Ah, vos también. ¿Te tomaste? Víctor, ¿no toma mate usted? No sabe lo que se ¿Sí me pierde. acaba de tomar mate? Nadie te quiere, todo te odia. ¿Qué, bro? Yo te quiero porque yo siempre tomo el mate. ¿1, coma? Sí, 1,003. Ahí está, 39,6. Muy bien, eso quería. Todos los decimales. Esto es metro cúbico. Por lo tanto, el peso específico es 7,69 por 10 a la 4 newton dividido 1,00396 metros cúbicos. Y ese sería mi nuevo peso específico del mundo. Bien. Yo creo que ya estaba listo. Sí. No sé si tomó Antonella. ¿Tomó Antonella? No, él era Antonella, ¿vale? Sí, le agrega mucha azúcar. Este me quiere agarrar la diabetes en cualquier momento. Un azúcar y medio. No, uno solo. Con uno solo estamos conformes. No se entusiasme, porque vamos a terminar con el azúcar en las nubes, ¿no es cierto? Sí. Bueno, ¿Cuánto le da? A mí me da 76. Yo me que le hablo más. Y acá. Sí, Antonio, Sí. de la potencia igual a, Confío en usted. ¿viste? 9,8. Ese es el valor. Porque daba la respuesta. Dice potencia 9,8, trabajo igual a 9,8. Dice 7,96. Al lado. Gracias. Ah, pero 79. Sí, es 69 acá. Dividido. Día a la 4. 1,00.
39. Ah, es a la 4, no es a la menos. No, las 4. Ah, es que ahí es un 4 eso. Lo estás viendo. Está bien. La que cuenta. No, está bien. Ah, Sí, no, pero ahora es el 627. Eso depende de la cantidad de decimales que le ponga al volumen, por eso. 627 era, Tania, Sí. newton metros cúbicos. Respuesta A. Ahí está. 48. Teniendo en cuenta los conceptos de calor y temperatura. ¿Se acuerdan calor y temperatura? No. Algo. Siempre que un cuerpo recibe calor, aumenta su temperatura. Falso. ¿Por qué? Porque acuérdense que en el cambio de fase, cuando tenemos hielo y le entregamos calor para que se derrita, la temperatura se mantiene constante. Los cambios de fase, la temperatura. Entonces, es falso la primera. Bueno, si quieren ir leyendo, y voy diciendo cuál es falso. Mejor. Entonces, la primera es falsa. La segunda, ¿qué dice? Distintos materiales de igual masa que están sometidos a la misma diferencia de temperatura nunca absorben igual cantidad de calor. No, falso. ¿Por qué? Porque depende del calor específico. ¿Se acuerda que no es lo mismo calentar agua que calentar el cobre? Tienen distinto calor específico. Entonces, falso. Dice, una sustancia que tiene mayor calor específico que otra tiene mayor resistencia a cambiar de temperatura. No, todo lo contrario. Tiene menor resistencia. A mayor calor específico, menor resistencia a cambiar la temperatura. La otra dice, un cuerpo contiene cierta cantidad de calor. Eso es verdadero. ¿Por qué? Porque, ¿qué significa? Si vos tenés 37 grados centígrados, tenés una cantidad de calor. Si aumenta la temperatura, aumenta la cantidad de calor. O sea que a vos el grado térmico es la temperatura, pero a mayor temperatura tenés más cantidad de calor acumulada. ¿Por qué? Porque si la tocás a la luz, que tiene menos temperatura, vos vas a transmitir calor a ella. Entonces, uno queda almacenando calor. Bien. Y la otra dice, la temperatura de un cuerpo se puede medir en joule. ¿Qué dicen ustedes? La temperatura se mide en joule. ¿En qué se mide? En grados Sí, centígrados. claro, entonces, es falso. El joule es la energía. Ahí está. Bien. Está pensando. Bueno, en 59, 49, ya me pasé, son 50. 49. ¿Cómo dice? Es muy largo, présteme lo que lo es extraño. Un recipiente de vidrio tiene un volumen de 1,5 litros y está lleno de agua a una temperatura inicial de 17 grados centígrados. Si se calienta hasta una temperatura final de 120, 150 grados centígrados, el diámetro es de 1 centímetro. Dice, en un tubo de 1 centímetro de diámetro que tiene un tapón, se observa el descenso del líquido por dilatación del recipiente. Se supone que el agua, al producirse el descenso, no se dilató. Entonces, la dilatación del recipiente, ¿qué altura descendió el nivel del agua? ¿Qué significa esto? Ustedes tienen acá, tienen un tubo y acá tienen agua, un nivel. Si yo aumento, porque esto se va a dilatar, ¿qué pasa con este nivel? ¿Aumenta o baja? Si yo se hace más grande, Si lo hago más grande, se va. baja. Quiere decir que esto va a quedar. Yo tengo que sacar a ver qué altura bajó, porque se dilató el vidrio, pero no se dilató el agua. Estamos tomando que no se dilata el agua. Entonces vamos a ver cuánto se dilató el vidrio. Entonces acuérdense que la dilatación del vidrio, la dilatación del volumen, es igual a volumen inicial 3 veces alfa por el delta T. Volumen inicial es 1,5 litros, pero tiene que estar en centímetros cúbicos. ¿Qué hago para pasar los litros a centímetros cúbicos? Un litro, ¿cuántos centímetros cúbicos son? 1000. Muy bien. 1000 centímetros cúbicos. O 1000 mililitros. Acuérdense que eso lo han visto en las botellas, lo han visto, ¿no? 1500.
centímetros cúbicos. Entonces, la variación de volumen es los 1500 centímetros cúbicos por 3 veces el alfa del Pirec. ¿Cuánto era la dilatación del Pirec? Ahí dice el valor del Pirec, que es del vidrio. Pirec. Coeficiente de dilatación Pirec. 3,2 por 10 a la menos 3,2 por 10 a la menos 6, 1 sobre grado centígrado. Y la variación de temperatura es 150 menos 17, ¿cuánto da? El delta T, 133. 133 grados centígrados. Entonces acá pongo 133 grados centígrados. Entonces ahí veo la variación del volumen del vidrio. Sí. ¿Okay? Toma mate. ¿1,91? 1,91 centímetros cúbicos. El volumen de un cilindro, ¿a qué era igual? Volumen de un cilindro. Superficie por altura. Y como es un cilindro, una circunferencia. ¿Cómo era la superficie de una circunferencia? El pi por radio es Al cuadrado. Muy bien. Entonces acá vamos a poner que la variación de volumen está en delta H, la variación de altura. Quiere decir que esto es pi por radio al cuadrado por el delta H. Acá tengo el diámetro, quiere decir que el radio va a valer 0,5 porque la mitad. El diámetro es 1, 0,5. Entonces vamos a sacar, como necesito el delta H, es la variación del volumen, dividido pi por radio al cuadrado. Me va a quedar 1,91 centímetros cuadrados y abajo me queda pi por 0,5 centímetros al cuadrado. Y ahí me daría la variación de altura. 1,91 dividido abajo pi por 0,5 al cuadrado. No da más. A ver cómo está. 1,91 dividido. Chip. Exponente pi por 0,5. Es lo mismo. Ahí está. Le eleva al cuadrado, cierre para el 2,43 centímetros. Esto es lo que se varía, 2,43 centímetros. ¿Respuesta? Ah. Bien, a copiar. El copio. Completito. El 50 dice, los trasplantes de órganos se están volviendo algo muy común. En muchos casos es preciso extirpar órganos saludables a un donante que falleció y transportarlo en un avión donde está el receptor. Para que el órgano no se deteriore en ese lapso, se cubre con hielo en un recipiente aislado. Suponga que tenemos un hígado cuya masa es 0,500 kilogramos. 500 kilogramos. Este es el hígado. Cuya temperatura inicial es de 29 grados centígrados. Está rodeado con una masa de hielo de 2 kilogramos, cuya temperatura inicial es de menos 10 grados centígrados. Yo quiero sacar la temperatura de equilibrio. Bueno, vamos a ver qué cantidad de calor le tiene que entregar al hígado para que se derrita todo el hielo. Entonces, acuérdense que tenemos dos calores. Calor 1 es el calor sensible, que es la masa del hielo, por el calor específico del hielo, por el delta T. Entonces, sí, calor 1, masa del hielo, 2 kilogramos. ¿Cuánto es el calor específico del hielo? Sale ahí abajo. 2100
Joule, kilogramos, grados centígrados. Y bueno, tengo que subirlo de menos 10 a 0, son 10 grados centígrados lo que tengo que subir la temperatura del hielo. Ahí queda en 0 grados centígrados. Esa es la cantidad de calor para que llegue a 0 grados centígrados. 42.000 joules. Ahora vamos a sacar la cantidad de calor para que se derrita todo el hielo y que se transforme en agua. Entonces ahí sacamos el calor 2, masa por calor latente de fusión. Serían 2 kilogramos. ¿Cuánto vale el calor latente de fusión del hielo? O sea, 3,33 por 10 a la 5. sería que del agua. No, del hielo. Del ¿Es hielo. calor latente del agua o calor específico de hielo? No, calor latente. Del agua, dice. Del agua. Dice hielo, el agua. Hielo, agua. Pero no, pero lo que pasa es que ¿qué va a derretir? El hielo no va a derretir el agua. Está mal puesto ahí. Es hielo, porque el que derrite es el hielo. El agua no se derrite. A las 5. Joule sobre kilogramo. Entonces, ahí sacamos toda la cantidad de calor que necesita para que quede en agua a 0 grados centígrados. El hielo. Che, ¿qué pasó? Qué idiota que son. Ahí está, el Tom y la Tom. Peleando. Sí, porque sabes que lo bañan. 666.000. Directamente. Joule. A eso le voy a sumar esto, los 42.000. Calor total son 42.000 joules más 666.000 joules. Todo ahí. 708.000. Esa es la cantidad de calor que va a necesitar el hielo para que quede como agua a 0 grados centígrados. Vamos a ver qué cantidad de calor me entrega el hígado. Entonces, la cantidad de calor que entrega el hígado es masa del hígado por el calor específico por el delta T. Entonces, calor del hígado es igual 0,500. ¿Cuánto es el calor específico del hígado? 3.500 joule, kilogramos, grados centígrados. Y la diferencia de temperatura 29, porque tiene que llegar a 0. A ver qué. $50.700 joule. No alcanza nunca. Quiere decir que la temperatura de equilibrio va a ser 0 grados, porque esto es lo que necesita para derretirse todo el hielo. Y entrega 50.000. Quiere decir que la temperatura de equilibrio es 0 grados centígrados. ¿Respuesta? B. B de bebé. Vamos, chicos. A ver qué. Te has puesto loca. Bueno. Bueno. ¿Qué entienden por hidroestática? ¿Hidro qué es? Agua. ¿Y estática? Como movimiento del agua. Movimiento del agua. Otra. Estática. ¿Qué significa estática? El equilibrio. Estática es que está quieto. Voy a decir que quédate estático. ¿Qué haces? Te quedas durito. No, con vos Tania está difícil para que. Bien. Estática quiere decir que el agua se encuentra en estado de reposo. Si yo tengo un tacho con agua acá, el agua está en reposo, pero existen fuerzas. Quiere decir que esta agua que está acá va a ejercer una presión en el fondo. ¿Sí? Una presión. Por eso yo cuando hago un agujerito acá, sale el chorro de agua debido a la presión que tiene. Entonces, presión, de acuerdo a análisis dimensional, adquiere igual la presión
Sonamos, no me acuerdo análisis dimensional. Debe ser algo MLT a la... Es que el peso no le debe botar. Era fuerza sobre superficie. Fuerza sobre superficie. Por eso, usted cuando está en la nieve y anda con zapatillas, se hunde. ¿Qué hace para que no se hunda? ¿Qué hace para que no se hunda en la nieve? Nunca han andado en la nieve. ¿Usted tampoco? ¿Nadie ha andado en la nieve acá? ¿Qué pasa para que no se hunda en la nieve? ¿Qué hace? ¿Y qué sería? Uno esquí, por ejemplo, esquí. Por eso, si no, no usaría los esquí, se hundiría. ¿Qué hace cuando usa un esquí? Aumenta la superficie. Y si aumenta la superficie, ¿qué pasa con la presión? Disminuye, por eso no se hunde. Por eso a veces le dan esas raquetas grandes para poder caminar en la nieve, porque aumenta la superficie, entonces no se va a hundir en la nieve, porque va a ser menos presión. Porque usted, si está parado acá, el peso suyo y la superficie de la zapatilla, que es chiquito. Entonces, ¿qué hago? Aumento esa superficie y disminuyo la presión. Bueno, eso en el caso de nosotros en la nieve. ¿Qué pasa con el agua? También, esta agua está ejerciendo una presión en el fondo. ¿Sí? La fuerza que está ejerciendo, ¿qué viene siendo esto? ¿Qué fuerza está ejerciendo hacia abajo? ¿Qué fuerza ejerce? Yo, por ejemplo, ¿qué fuerza ejerzo sobre el piso? ¿Cuál es la fuerza que yo ejerzo sobre el piso? El peso. Muy bien. El peso. Quiere decir que también la presión, si nosotros estamos en forma vertical, es peso sobre superficie. También la podemos calcular así. Peso sobre superficie. Dinámica, ¿a qué era igual el peso? Ustedes también, porque también han visto dinámica. ¿Qué era igual el peso? De la masa sobre... Masa por grado. Ahí está. M por G, peso. Entonces decimos M por G sobre la superficie. ¿Sí? ¿Estamos bien ahí? Está ahí todo perfecto. Bueno, si sacamos esto de un tanque, o sea que esto es un cilindro, ¿cómo sacaba el volumen de un cilindro? Recién lo habíamos dicho, superficie por altura. Vamos a reemplazar esa superficie. Si yo despejo superficie, ¿a qué igual? A volumen sobre altura, ¿sí o no? Y la reemplazo acá. Entonces digo que la presión es igual a M por G, pero en vez de poner superficie, ¿qué pongo? Volumen sobre altura. ¿Cómo paso eso para arriba? ¿Cómo se pasaba un cociente para arriba? Para que pase multiplicando. ¿Qué se hacía con el denominador? Vamos, Víctor, ¿qué se hace con un denominador cuando tengo una fracción? Tampoco. Se da vuelta. Se da vuelta. Entonces me queda que la presión es igual a M por G y lo doy vuelta. H sobre volumen. Ahí se transforma en multiplicación. Voy a juntar estos dos. Quiere decir que la presión es M sobre volumen por G por H. ¿Qué viene siendo esto? Análisis dimensional, ¿qué era? Dentro del análisis dimensional, ¿eso cómo se llamaba? Densidad. Densidad. Esta es la densidad. Por gravedad, por altura. Y este es el teorema general de la hidrostática. ¿Qué me dice? Que la presión, esta presión se va a llamar ahora presión hidrostática, es igual a la densidad del líquido por la gravedad por la altura. ¿Qué significa? Que la presión va a depender de la densidad. No es lo mismo tener acá agua que tener mercurio. Va a tener más presión con mercurio. No es lo mismo estar acá a esta altura a 10 metros que estar acá a 5 metros. Va a tener, mientras más altura, mayor presión. Entonces la presión hidrostática depende de la densidad del líquido y de la altura. Entonces acá esto se llama presión
hidrostática, presión manométrica, también se llama, o presión relativa. Los tres son sinónimos, se puede llamar de las tres formas. ¿De acuerdo? Teorema fundamental de la hidrostática. Copiando. Todos los otros. Uno, dice el peso específico del aire es de 1,25 gramos fuerza decímetros cúbicos. Una habitación, vamos a sacar el volumen, que es el largo, el ancho por el alto. El volumen es 4 metros por 3 metros por 3,5 metros. Saquen el volumen de la habitación. 4 por 3 por 3,5. Ahí saco, esto me queda en metros cúbicos. ¿Cuánto? 42. 42 metros cúbicos. Voy hablando. Acuérdense que el decímetro cúbico y el litro es lo mismo. Quiere decir que esto es lo mismo que poner 1,25 gramos fuerza litros. ¿Sí? Si yo lo paso 1000 litros es 1 metro cúbico. Entonces lo multiplico, el peso específico me va a quedar 1250 gramos fuerza sobre metros cúbicos. Acuérdense que el peso específico aquí era igual a peso sobre volumen. Entonces, como me pide peso del aire, es el peso específico por el volumen. Entonces, el peso del aire va a ser 1250 gramos fuerza sobre metros cúbicos por 42 metros cúbicos. Y ese peso me queda en gramos fuerza. 52,500. 52.000. No. 52.500. 52.500. 52.500. Gramos fuerza. Si lo quiero pasar a kilogramos fuerza, lo tengo que dividir 1000. 1000 gramos fuerza es 1 kilogramo fuerza. Quiere decir que el peso del aire es 52,5 kilogramos fuerza. 52,5. Ese es el peso del aire. Sí, porque tiene que estar expresado. Pues. La mía. Vamos acá porque tenemos espacio. Calcule la presión en el fondo de un acuario cuyas dimensiones son el largo 120 centímetros, el ancho 40 centímetros y la altura 60 centímetros. Totalmente lleno si la densidad del agua es 1 kilogramo decímetros cúbicos. ¿Sí? Bien. Acuérdense que lo tengo que pasar a kilogramos metros cúbicos. Esto siempre tiene que estar en la densidad. Si lo estamos en el sistema de densidad en kilogramos, puede estar en esto, en el sistema internacional, o en el CGS, que son los dos que vemos, en gramos sobre centímetros cúbicos. La densidad puede estar en cualquiera de los dos. Nosotros vamos a trabajar para que me den Pascal en eso. Entonces decimos, ahí teníamos que esto es lo mismo que poner 1 kilogramo por litro. ¿Se acuerda? Entonces la densidad va a ser 1 kilogramo. ¿Estoy grabando todo esto? No, es un pomo. Sí, estoy grabando. Bueno, quiere decir que tengo 1000 litros, 1 metro cúbico. Quiere decir que la densidad son 1000 kilogramos metros cúbicos. Por lo tanto, la presión hidrostática era la densidad por la gravedad por la altura. Presión hidrostática, 1000 kilogramos metros cúbicos. La gravedad 9,8. Y la altura tiene que estar en metros, me la daba en centímetros. ¿Qué hacíamos nosotros acá? Esta altura, que está a altura 60 centímetros, lo dividimos 100.
100 centímetros, 1 metro. 0,6 metros. Entonces acá multiplicamos por 0,6 metros. Cuando tenemos en el sistema internacional la presión en Pascal, que es Newton sobre metro cuadrado. Es 1000 por 9,8 por 0,6. 5880 Pascal. O Newton sobre metro cuadrado. Bien, ese era el ejercicio. De la altura, que alcanza una columna nafta cuyo peso específico 0,7 kilogramos fuerza decímetros cúbicos, cuando la presión hidrostática es 0,9 atmósferas. Bueno, entonces, fíjense, esto es lo mismo que poner 0,7 kilogramos fuerza litros, ¿sí o no? Yo le decía que cuando el peso específico está en kilogramos fuerza sobre un volumen, lo podemos expresar como densidad. 0,7 kilogramos litros. Y ahí lo vamos a pasar, siempre se pasa a kilogramos metros cúbicos. 1000 litros, 1 metro cúbico, por lo tanto me queda que la densidad de la nafta es 700 kilogramos metros cúbicos. Yo sé que la presión hidrostática es igual, densidad de la nafta, por la gravedad, por la altura. Me pide altura. La altura es la presión hidrostática dividido la densidad de la nafta por la gravedad. Pero está en la atmósfera. Primera equivalencia que tiene que acordarse. Una atmósfera es 101.300 pascales. Primera equivalencia que se tienen que acordar. Entonces acá tengo que multiplicar los 101.300, la primera. Una atmósfera. Entonces ahí me dan pascales. La presión hidrostática. ¿Cuánto da? 101.300 por 0,9. ¿Cuánto? 91.170 pascales. Entonces acá pongo 91.170 pascales dividido 700, que eran kilogramos metros cúbicos, por 9,8 metros segundo al cuadrado. Y esto me da en metros. $13,29 metros. El 4 lo van a hacer ustedes porque es exactamente lo mismo. El 4 me da peso específico del coso, que es 1,05 kilogramos fuerza decímetros cúbicos, que era lo mismo que 1,05 kilogramos fuerza litros. Por lo tanto, la densidad es 1,05 kilogramos litros. Me da la presión hidrostática 1,5 atmósferas. No, quiero comprar una cosa. ¿Ah? ¿Qué es densidad? No. ¿En dónde? Metros cúbicos. No lo viste. Nafta. Densidad de nafta. Densidad de nafta. Bueno, acá está el agua. Me lo tienen que pasar igual que esto. La presión hidrostática me la van a pasar a Pascal, igual que esto, y me van a despejar la altura. Tal cual hicimos anteriormente. Eh, 0,50 kilogramos metros cúbicos, ¿no es cierto? Esto lo multiplicaron por 101.300 pascales. ¿Cuánto me dio? 950 pascales. Por lo tanto, la altura me va a quedar 151.950 pascales
Perfecto. dividido 1050 kilogramos metros cúbicos por 9,8. Y eso me da la altura 12,76. 14,76 metros. Profe, ahí cómo se hace para despejar, porque no. ¿Y por de acá? No. Por ejemplo, ahí para que nos dé metros. El metro Ah, cuadrado, bueno, porque sabíamos. usted esto, escúcheme, esto es newton sobre metros cuadrados. Claro, entonces, claro. Eso. Esto es todo esto. Kilogramos, metros segundo es newton. Sí. Metro cuadrado con metro y me queda el metro así. Está bien. Hay que despejar. Bien, el 5. Espera un segundito que tengo que llegar con ellos sí o sí al 7. Y después lo demás no me interesa. Lo demás después vamos viendo cómo. Con ellos tengo que llegar 7 sí o sí. Dice el 5, una bolsa de plástico tiene una densidad 1,02. Presión hidrostática 1,33 por 10 a la 4 pascales. Tengo que calcular la altura. Acuérdense que cuando a mí me da, siempre cuando me da en gramos, centímetros cúbicos, para pasarlo a kilogramos lo multiplico por 1000, siempre. Entonces acá me va a quedar kilogramos metros cúbicos. Entonces, ¿qué me van a despejar? La altura. La altura de la presión hidrostática por la densidad, por la gravedad, lo que habíamos hecho recién. Me lo calculan y ahí saco la altura, igual que la de recién. Dividido la densidad, que son los 1020, por 9,8 metros segundo al cuadrado. ¿Cuánto da la altura? 1,33 metros. Bien, el 6. ¿Qué dice el 6? Lo leo. ¿Ah? El 6 me dice, sabiendo que los manómetros miden presión hidrostática y los manómetros atmosféricos, ¿cuál es la presión manométrica que soporta el fondo de un recipiente? Entonces, me pide la presión hidrostática, sabiendo que la densidad es 1 gramo y la altura es 3 centímetros. ¿Sí? Vamos a sacar la presión hidrostática. ¿Qué es igual a la presión hidrostática? Densidad por gravedad por altura. Entonces, esta presión hidrostática, que es densidad por gravedad por altura, la reemplazo. 1 gramo centímetros cúbicos. ¿La gravedad cuánto sería? ¿Y a qué me van a decir eso? ¿Qué equipamiento? No. Sistema internacional, sistema CGS, estamos en gramos centímetros. ¿La gravedad cómo se medía? 980 centímetros, porque estamos en el CGS. Porque fíjate que usé no kilogramos, gramos sobre centímetros cúbicos. Entonces acá ponemos 980 centímetros sobre segundo al cuadrado y acá pongo 3 centímetros. Entonces la presión en el sistema CGS es la varia. Se miden varias, acuérdense que en varias dinas sobre centímetros cuadrados. ¿Cuánto da eso? 2940. 2940 varias. Yo acá le voy a poner dinas sobre centímetros cuadrados, que es lo mismo que varias. ¿Sí? Ahora vamos a sacar la presión absoluta. ¿Cómo se calcula la presión absoluta? Es la presión hidrostática más la presión atmosférica. Esa es la otra fórmula que tenemos que saber. La presión hidrostática la tengo. Presión absoluta sería 2940 varias y la presión atmosférica, que me la da ahí como dato, la tienen ustedes. Sí. 9,70 por 10 a la 5. 9,70 por día a las 5 varias. Bueno, y ahí tengo la presión absoluta en varias.
Da un montón. Se suma. A ver, ¿y da alguna de ahí? Mira. Acá tendría que dar 9,73 por 10 a la 5. A ver, pongo. No me lo pongo, entonces digo que una cosa para 9,7 exponente a la 5 más 9,40. Ahí está. 9,73 por 10 a la 5. Bueno, no 73. y claro, porque 72,9. Miren, si yo le pongo así, no, Sí, porque es la que va a dar. ¿ah? No, es sumar, no multiplicar. Sumar. Se suma. 9, ¿cuánto era? 9,7 por 10 a la 5 más 29,40, ¿no es cierto? ¿Cuánto le queda a eso? Si yo lo quiero pasar a anotación científica, pongo 2, 3. ¿Cuánto le queda? Yo no sé, después cómo sacarlo cuando tengo. No, después pone 3, 2. Volví a verlo más bien. A ver. Ahí estoy con 9,73 9,72. por 3 a la 5, 5. Varias. Respuesta más. Acá dice más. Le puse más. Respuesta A. Uy, el Nicolás, cada un minuto lo tengo que admitir. Ahí está. Ahora está. El 7 dice un fluido que está abierto a la atmósfera tiene una presión atmosférica. Milibar. Peso específico. Yo también, como que me lo temprano, como que me he esforzado el primer vez y me diría, bueno, no me pongo, Y en HB. Bueno, tengo que sacar la presión absoluta en esos dos puntos. ¿Esta de quién era? Ahí. Bueno, presión absoluta en esos dos puntos. Entonces, esto lo tengo que pasar, lo paso a kilogramos. Decimos 9,8 newton, 1 kilogramo fuerza. 5.000 dividido 9,8, me queda en kilogramos fuerza metros cúbicos. Bueno. 510,20. 510,20 kilogramos fuerza metros cúbicos. Acuérdense que cuando estaba así, es lo mismo que la densidad. 510,20 kilogramos metros cúbicos. Vamos a pasar a la presión atmosférica. 980 milibar. No tiene nada que ver con varias esto. Milibar. Primero lo paso a bar. Digo, 1000 milibar es un bar. Quiere decir que me queda 0,98 bar. Entonces, yo tengo 1,013 bar, equivale a una atmósfera. Para hacerlo más sencillo, por la duda, para que no se tienen problemas de acordarse, digan un bar, una atmósfera. Pero acá lo calculan con eso, con 1,03. Entonces, 1,013 bar, una atmósfera. Entonces, ahí lo dividen eso a 1,013, el 0,98. ¿Cuánto da? Me queda 0, ¿cuánto? Atmósfera. 0,98 y 1,03.
0,96 atmósferas. Si lo paso a Pascal, 101. Una atmósfera. Bueno, la altura A. ¿Cuánto da eso? Puede ser que me dé un número re grande. Sí, 0,96. 0,96 por 101.000. 97.000. 48 pascal. Esa es la presión atmosférica. Bueno, pasamos esto a metros, me queda 0,02 metros. Y acá me queda, no sé, 100 centímetros. Bueno, me pide la presión absoluta. Presión absoluta en A es igual a la presión atmosférica más la presión hidrostática. O sea que me va a quedar presión atmosférica 97.248 pascales más la densidad por la gravedad por la altura de A. Y después sacan la presión absoluta de B en la presión atmosférica más la presión hidrostática en B, que sería 97.248 pascales más la densidad por la gravedad por la altura de B. ¿Sí? Bueno, la densidad la tienen, acá la tienen, la gravedad, la altura las tienen, pasada a metros, y ahí le dan la presión absoluta en pascales. Después le digo cómo se pasa a varias. Me piden varios. Digo, un pascal son 10 varias. Lo multiplico por 10. Y ya lo paso a... Permiso, voy a bañar. Entonces acá me quedan 973.480 varias. Y este me queda 973.980 varias. Esa sería la respuesta. Acuérdense que lo tienen que multiplicar por 10 para que me queden varias. Ahí terminamos, Nico.